intentaron secuestrar a una menor. Gendarmería paró un auto en plena ruta 11. Quizás les suene esta ruta. 5 hombres viajaban con una adolescente. Los sospechosos son paraguayos e integrarían una red de trata. Y está nuestro compañero Alejandro Ledesma. Hola Ale, buen viernes, te escuchamos. Sí, perfecto. Perfecto, te escuchamos perfecto. Exactamente, te estamos escuchando perfecto. Creo que no nos está escuchando, Ale. ¿Nos estás escuchando, Ale? No nos estás escuchando. Bueno, bien. Un operativo que Bien. llevó adelante la Gendarmería en donde estaban parando los vehículos en la ruta 11. Sí. Terminan encontrando en el interior de un vehículo 4 personas. Se dirigían desde el norte hacia la provincia de Buenos Aires. Cuando en el interior encuentran un adolescente menor de edad, empiezan a hacerle una serie de preguntas Sí. y la joven no sabía ni a dónde se dirigía. Lo importante de hacer los controles en las rutas nacionales y Negro. provinciales, Totalmente. fundamentalmente cuando vienen del norte hacia la ciudad de Buenos Aires, porque se da lo que contaba Ana. Dame más detalles, Gastón Marote, hasta que recuperemos a Ale Ledesma. Dale. La chica no era familiar de ninguno de estos ciudadanos paraguayos que iba en el vehículo. Sí. No había documentación que avalara que fuera familiar. Ya de por sí, un detalle llamativo. Segundo detalle llamativo, 2 de esos ciudadanos no tenían el aval de ingreso al país, o sea, para pasarlo al criollo. Habían entrado de manera clandestina al país. Para no quedar registrados Otro- en ningún lugar. Exacto. Otro detalle llamativo. Hace un punto ahí. Es muy fácil cruzar la frontera Paraguay-Argentina sin los controles oficiales, sin los pasos habilitados. Por eso pasa lo que contaba recién Gastón y sumaba Ana, ¿no? 2 personas que no tienen el ingreso a la Argentina, al país. Y así otros tantos. Imagínate, Gastón, dale. Bueno, esas personas obviamente, digamos, ahí Gendarmería, digamos, 2 más 2, 4, algo había raro y sobre lo que se sospecha es que llevaban a esta chica, en principio desde Clorinda, ¿sí? Sí. Desde Clorinda, pasando, porque esto fue en Chaco, pero ya venían Venían en de viaje Formosa. De Clorinda a Formosa, la llevaban a Buenos Aires con fines de explotación sexual. Eso es lo que sospecha Claro. directamente la Gendarmería. Trata de personas, ¿no? Trata de personas con fines de explotación sexual, no laboral, sino sexual. Sí, algo que es muy común, que se da, es una de los delitos más comunes en la zona noroeste de la Argentina, ¿no? Ayer o antes de Que ayer involucra veníamos de muchos una- casos. Claro, ayer o antes de ayer, Negro, veníamos de un caso Claro. bastante similar. El Sí. hecho de una madre que termina vendiendo a su hija, Claro. sabe Bueno, Dios con qué tipo de claro. finalidad. En la zona de Entre Ríos y Corrientes. Exactamente. Mirá qué casualidad. Estamos hablando de una zona que lamentablemente es noticia y se repite por este tipo de hechos. Está Ale Ledesma. Hola Ale, ¿cómo le va? Querido Daniel, Anita, Vamos. a ver, comentarles de que aquí no salimos del asombro, ¿eh? La verdad, esto sí es en tiempo real lo que acontece. Tiempo real. Y en la ruta 11, en el kilómetro 1060, aquí en la provincia del Chaco, aconteció esto donde la Gendarmería, nuevamente la Gendarmería, actuó y pudo poner a salvo a esta joven de 16 años. Nuevamente, fíjense ustedes, a ver, trazamos un paralelismo, lo acontecido en Corrientes en las últimas horas, también una joven de 16 años como protagonista junto a otras 2 menores, y ahora esta jovencita a quien hicieron ingresar al país, también de 16 años, Ah, no, por lo menos la información que se tiene es que iba... Sí. Pará, porque la información que nosotros teníamos era que 2 de los 5 o 6 adultos, no está clara la cifra, 5 o 6 adultos, o 5 adultos y la Sí. nena que viajaban en el auto, que 2 de los adultos habían ingresado de manera ilegal. La chica era ciudadana paraguaya y también la Sí. habían ingresado de manera ilegal. Sí, no tenía documentación alguna. Sí. Ninguna documentación, la ingresaban, incluso lo que se investiga es por estas horas si la hicieron ingresar con el engaño de ofrecerle trabajo en el conurbano bonaerense. Sí. Es más, están investigando si estas mismas personas días anteriores no hicieron un viaje similar con igual destino.
Mira, te lo voy a decir, Ale. ¿Entienden ustedes? Ale, a ver, sí. Seguramente, seguramente, Ale, el dato que acabas de aportar o la pregunta que te acabas de hacer tiene una respuesta inmediata y sencilla. Sí, no es el primer viaje que hacen estas personas, no es la primera adolescente que engañan desde Paraguay hacia la ciudad de Buenos Aires para explotarla sexualmente. Es algo muy común que se da, lamentablemente. Lo afortunado de este caso es que Gendarmería hizo el control y pudo detener a ese auto. Quizás pasaron otros tantos vehículos con chicas secuestradas, engañadas, con un posible trabajo en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia, y después son explotadas sexualmente. Pero a este lo detuvieron. Ahora, no tengo dudas que habrán hecho más de un viaje, Ale. No tengo ningún tipo de duda. Sí. De pronto, según lo que se comenta, por lo menos desde las fuentes oficiales, indicarían de que están realizando trabajos y que se trataría de una banda que ya viene ejerciendo este tipo de tareas desde hace algún tiempo. No sería la única que está operando en esta zona con igual característica. En este caso fue sobre la ruta 14. También se investigan otras posibles bandas que estén actuando por rutas nacionales, como la Ruta Nacional 14, por ejemplo. Sí. Y todas con igual destino. Si no es Capital Federal, es provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los engaños, el ingreso de estas menores de edad. Perdón, Ale, ¿cuáles son los engaños, las propuestas laborales que llevan a que estos hombres o mujeres o estos integrantes de bandas que se dedican a la trata de personas puedan captar la atención de las víctimas? Tienen aceitado ya el tema de la manera en la que las terminan engañando, según los lugares y cómo se mueven. Sí. De Paraguay y otros países, pero Paraguay puntualmente, traen a las jovencitas a la provincia de Buenos Aires y de esa manera lo que hacen es ofrecerle un trabajo muchas veces con cama adentro o con lo que es llamado servicio doméstico, que son trabajadoras de casas particulares. Sí. Ese es el engaño, por ahí arranca. Cuando estamos hablando de la Argentina hacia otros países, muchas veces es como el trabajo prometedor de ser modelo y de tener algún tipo de campaña publicitaria y la llevan engañada de acá, de la Argentina, hacia otros países en donde lamentablemente tienen el mismo fin. Europa, México y Estados Unidos. Exactamente, tienen el mismo fin. Lo que pasa es que, claro, ya el trabajo es como más prometedor porque la situación de las jóvenes es un poco más acomodado, entonces lo que hacen es tratar de mostrarles como un proyecto mucho más acomodado, ¿no? Y con mucho más impulso en la proyección. Ahora, eso es importante lo que vos estás diciendo, porque estas jóvenes vienen engañadas, en muchas oportunidades sale, vos lo sabrás y por favor agregá información si la tenés, terminan secuestrándole el celular, si es que lo tiene, terminan secuestrándole el DNI, terminan secuestrándole todos los elementos con los que ellos pueden terminar pidiendo algún tipo de auxilio. Estamos hablando, Ale, de una chica, estimo yo, de una clase social muy humilde, ¿no? Seguramente. Muy pobre, con muchas necesidades, en donde uno puede discutir si la familia de esa menor sabe o no sabe cuál es el destino. Mirá lo que estoy diciendo. Dale, Ale. A ver, contarles de que en la mayoría de los casos se da de que los mismos familiares entregan a estas menores en busca de, o bajo la promesa de asistirlas con trabajo, de darles un lugar para vivir en esos sitios, en Capital Federal o provincia de Buenos Aires, y con tal de que tengan un mejor porvenir, de pronto entregan sus progenitores, no digo padres, sus progenitores entregan repetilo, engaños. Es la realidad que engaños, se ve permanentemente. Bajo engaños. Sí. Exactamente. Sí, Daniel. A ver, hay bandas que están organizadas y en muchos casos en connivencia con algunas autoridades para tener la posibilidad de transitar por las rutas nacionales con total libertad. Incluso una de las autoridades con las que nos pudimos entrevistar en las últimas horas de ayer con respecto a este caso, nos decía, y ahora hay que tener mucho cuidado con lo que suceda con este tema del sistema de transporte, porque la desregulación
en el sistema de transporte también lleva a que los controles, de una u otra manera, también sean liberados, es decir, no exista un control en las terminales, los vehículos que transitan con pasajeros no tengan los controles rigurosos que en muchos casos hay sobre estas rutas nacionales en zona de frontera. Son laxos, lamentablemente, claro. no son controles permanentes. La cuestión es que se da uno cada tanto y en este caso, bueno, se dio miren lo que tengo que decir, con la fortuna de haber podido dar con esta banda que estaba, a ver, se investiga que estuvieran traficando con una persona, Tal con cual. una niña. Pero no, Ale, pero está claro lo que estás marcando y yo te acompaño en el desarrollo de la noticia. Fue una casualidad que hayan parado ese auto y hayan encontrado a una nena de 16 años que estaba secuestrada por esta banda e iba a ser víctima de trata de personas. Estamos hablando de una casualidad, de suerte, porque podrían haber parado otro vehículo, el que pasó por delante, el que venía por detrás, y no se hubiesen dado cuenta nunca de esta historia. ¿Por qué? Porque no hay controles en la frontera, porque las fronteras están abiertas y porque la zona caliente es en las provincias que tienen límite con Paraguay, por ejemplo, cuando hablamos de trata de personas. Fundamentalmente, no hacen absolutamente nada. Yo no sé cuántas chicas pasan por esta situación, no sé si hay estadísticas, si la Argentina maneja estadísticas. De desaparecidas por un lado y de traslados en donde después se termina desconociendo si sigue habiendo contacto, por ejemplo, de la familia con las menores. Pero también me pregunto esto, negro, ¿tenían un sistema tan aceitado como para ingresar a la Argentina sin ser percibidos por lo que es la aduana? O sea, ese ingreso a la Argentina no era legal. Y atención con esto, para mí es mucho más grave que incluso lo que estamos contando. ¿Sabés por qué, negro? Porque si un grupo de personas sin ningún tipo de fundamento entra y sale, claramente va a quedar registrado en esas entradas y salidas que tiene del país y como mínimo va a arrojar una sospecha. Llama la atención. ¿Y para qué entras y salís tantas veces del país? Te aporto un dato. Ale, te aporto este dato y te dejo que sumes información. ¿Saben cuánto sale cruzar la frontera ilegal? No tengo. En barcaza, en lancha, de Paraguay a la Argentina, No, ni idea. entre 20.000 y 30.000 pesos. Alguien que nos está escuchando me dice, negro, se paga eso. Es decir, que pagando 30.000 pesos cruzas una persona. Secuestrás de un lado o del otro y la cruzás. Y la involucrás de lleno en la trata de personas. Mirá qué sencillo. Quiero aportarles algo más. Dale. Quiero aportarles algo más. Hay una cuestión que se está dando por estas semanas y ya por este tiempo, e incluso se va a profundizar en los próximos meses, la cuestión de la bajante de los ríos. Hoy prácticamente cruzás el río Paraná, el río Paraguay, lo cruzás de a pie, por la bajada, exactamente. Son hilos de agua. A ver, incluso hoy Paraguay está teniendo un problema enorme con solamente Paraguay, Brasil también. La navegación fluvial. Exacto. Entonces, los ríos, hoy los barcos paraguayos no pueden transitar acá por las aguas porque de pronto quedan encallados. Es muy bajo el nivel de los ríos en la zona. Entonces, como lo dicen ustedes, cruzan caminando. No hay necesidad de pasar por un puesto fronterizo. Prácticamente y aparte quienes están lamentablemente en este negocio, saben cómo hacerlo de la manera que tienen que llevarlo adelante. Y eso es permanente. No nos olvidemos de la otra pata, ¿no? Los que están en el negocio de la trata de personas saben cómo hacerlo, cuáles son los pasos fronterizos ilegales y cuánto tienen que pagar o en el momento que pueden cruzar a una persona, una menor. Pero también está el otro análisis. Así es. De aquellos que forman parte de esta estructura y que deberían detener a este tipo de personas. ¿Sí? Estoy hablando de distintas fuerzas o funcionarios que no miran y no hacen lo que deben hacer, miran para otro lado. Y el mirar a otro lado significa poner la manito y que a fin de mes aparezca una platita que me lleve a continuar mirando a otro lado y no actuar como debo hacerlo. Son partes fundamentales en la estructura de los grupos que secuestran a personas, adolescentes. Ahora, la chica cuando detienen el auto, ¿pudo dar alguna explicación? ¿Dio algún detalle? Yo vengo de tal lugar, mi familia me vendió, estos hombres me secuestraron en tal localidad o ciudad de Paraguay. ¿Brindó algún dato para iniciar una investigación?
De lo que pudo brindar como información, hoy es materia de análisis. Lo que sí se está investigando, y esto lo digo con cierto conocimiento de esta situación, es que no solamente se investiga la trata de personas, sino también se investiga el presunto o la presunta vinculación de este grupo con sectores ligados a la pedofilia. Y no solamente eso, sino con el abuso sexual infantil. De pronto, en este caso adolescente, ya no infantil, del abuso sexual adolescente, del que podría haber sido víctima esta joven. Atento a esto, porque no solamente estamos hablando de una banda que podría estar ligada a la trata de personas, sino también a la pedofilia y al abuso sexual de menores de edad. Tenía razón Burlando, ¿no? Cuando investigaba, o era parte de la investigación del caso Logan, de la causa Logan, ¿no? La pata fundamental o la sospecha fundamental era la trata de personas para Burlando, y tenía razón. Tenía razón. En algún momento trataron de hacer desaparecer esa pista, esa posibilidad. Me parece que esto es lo que ocurre en la zona caliente de la trata de personas. Abuso infantil, trata de personas, secuestro de chicas de 16 años. Esto es lo que está pasando. Es la zona caliente en la Argentina, fundamentalmente en las provincias límite con Paraguay. Fíjese usted. Insisto con este dato. Dale. Fíjese usted, Daniel. Fíjese algo, que de pronto, tanto en el caso anterior, si nos circunscribimos al caso de la menor que tratamos ayer, como en este caso que aconteció en las últimas horas, es personal de la Gendarmería. Sí. Con instrucciones de la Justicia Federal quienes llevan adelante el procedimiento. Sí, señor. Las autoridades provinciales, mutis por el foro, atento a esto. Y agrego algo más, Ale. El nivel de impunidad. Digo esto, por la manera en la que se terminan moviendo, Dani, estas bandas. Dani, Ale, por supuesto, estas bandas. Porque si yo lo pienso un poco más inteligentemente, lo primero que diría es, bueno, mete en ese vehículo una mujer, una familia. ¿Qué es lo que suelen hacer? Para que no sea tan llamativo el hecho de que haya una adolescente rodeada de 4 o 5 hombres mayores. Eso no ocurrió. Eso habla de un nivel de impunidad absoluta y que incluso, permitime desconfiar, Ale, y pensar que en esa ruta el operativo no tenía que estar de las fuerzas federales, o ellos no lo sabían y creían que tenían una ruta completamente liberada, despejada para poder seguir adelante y que tenían informantes en distintos lugares para poder transitar y que absolutamente nadie los detenga. Claro, a la Gendarmería lo que le llamó la atención son varias cuestiones. Primero, ¿por qué un adolescente con tantos hombres mayores? Segundo, no era, como decía Gastón, o vos, no recuerdo ahora quién de los dos lo dijo, no era familiar de ninguna de las personas que se encontraban en el lugar. Y si es familiar, hasta también hubiera sido un tanto extraño. Punto 3, cuando le preguntan a esta adolescente, corrida ya de la situación, la retiran del vehículo, tratan de apartarla para no hacer esta pregunta abiertamente y delante de los hombres, ¿hacia dónde vas? No supo responder. Claro. Entonces, permitime desconfiar de que no haya sido la familia, la propia entregadora de la menor, para que la traigan a Buenos Aires. Sino, ¿cómo es que la menor no sabe hacia dónde se dirige? Claro. Sí, es lo que estábamos mencionando en un principio, Anita. Bajo ciertos artilugios, pongamos engaño, se hacen de estas adolescentes. Y no solamente hablo de niñas, también hay jóvenes, hay masculinos, jovencitos también de la misma edad, quienes son trasladados hacia grandes centros urbanos de la República Argentina bajo engaño. En muchos casos incluso bajo la promesa de ingresar a determinados equipos o clubes de fútbol, por ejemplo, para ser probados. Esa es otra modalidad que se está usando. Alguien que te está escuchando, Alejandro, que conoce lo que son los controles en las rutas, en base a lo que acaba de decir Ana, me dice, chicos, miren que hay informantes, ¿no? Este tipo de bandas trabajan con informantes, se paga la información, dónde está el control, a partir de qué hora,
en qué momento es intensivo, qué tipo de vehículos están deteniendo, porque puede haber un control, pero la idea es detener camionetas, por ejemplo, ante un dato que pueda presentar la fuerza, en este caso Gendarmería. Todo esto se compran voluntades, sale mucho dinero. Exacto. Evidentemente aquí Sí. o no pagaron lo que debían pagar para poder recorrer las rutas provinciales y nacionales y llegar a su lugar de encuentro en la zona de capital y de entrega de la menor, o falló el informante, ¿no? Evidentemente una de estas dos posibilidades se terminó dando, así que es concreto lo que marcaba Ana. Ahora, me dice también esta persona que formó parte de esa fuerza de Gendarmería, que es imposible controlar cada uno de los vehículos, que pueden detener un auto y pueden rescatar a una jovencita entre cientos de automóviles que pueden pasar al mes. Lamentablemente esa es la realidad, dale. Sí, comentarles de que por eso se habla de que se venía haciendo un seguimiento sobre esta banda, porque tenía la característica de haberlos visto transitar en varias oportunidades por esta misma ruta. Es allí donde despertó la sospecha, ¿sí?, de las autoridades de Gendarmería, de lo que se sabe. Estoy hablando de lo que se sabe a este momento. Y con la anuencia de la Justicia Federal empezaron, porque no serían estos únicos integrantes. Se habla de una banda que al menos ingresaría al país en no menos de 2 o 3 oportunidades por semana. Y la cuestión es que están viendo, ya tenían ubicado a este vehículo, pero restarían otros vehículos que también están tratando de ser localizados. Los vehículos con sus integrantes, Bien. obviamente. Ale, no te vayas. Esa es la cuestión concreta. No te vayas. En un minuto vamos a estar mostrando la zona caliente. Te vamos a mostrar el mapa de las rutas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las rutas? En este caso la 11, la 12, la 14, que terminan trayendo a este tipo de chicas secuestradas a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?